Bueno, pues aquí estamos, que el Señor los bendiga a todos o nos bendiga a todos. Y estamos un día más pues tratando de responder algunas preguntas que los hermanos tienen y que nosotros a la luz de la palabra de Dios queremos ayudar a responderla, ¿verdad? No mi criterio, no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia pueda decir sobre ese tema. Y en esta ocasión pues tenemos dos hermanos aquí que traen unas preguntas. El nombre de ellos es... Buenas tardes, mi nombre es Teresa Montalvo. Y el hermano... Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Gerardo Rojas Figueroa. Amén. Entonces tengo entendido que Gerardo va a traer la primera. Ya dije en una ocasión que el hermano es el presidente de Misiones y que la Amén. hermana es la esposa del hermano Montalvo, que el hermano Montalvo es el miembro más antiguo aquí. No el más viejo, pero el más antiguo. Sí, y que ella también es de la cantante del grupo de nuestro coro. Los hermanos Gerardo. Sí, hermano. La pregunta que tengo en este momento es, y tal vez podría parecer un poco obvia la respuesta, pero siempre es bueno en apego a la Biblia cuando los israelitas salieron de Egipto con rumbo a la tierra prometida y vagaron por cerca de 40 años en el desierto. Ah, Sabemos en un pasaje de la Biblia que dice donde ellos estuvieron adorando un becerro de oro, que realmente es por lo que podamos decir que ellos hicieron eso. ¿Sería por desobediencia a Dios? ¿Sería por falta de fe? ¿Sería por soberbia espiritual? ¿O tal vez digamos por todas las otras preguntas formuladas, ¿verdad? O por todas las demás? Pero ¿qué es lo que realmente en sí enfocaría por lo que ellos hicieron esa aberración a Dios de estar adorando un becerro de oro, después mayormente de ver todas las maravillas, prácticamente que literal lo tenían ante sus ojos, que estaban viendo del Señor que los estaba guiando para salir de tierra de esclavitud de Egipto, y aún así llegaron a hacer algo así? Ah, sí, claro, sí. Este, el pueblo comenzó a pasarle, porque estaban indagando mucho sobre Dios, ¿verdad? Tenemos que considerar que estaba como, estábamos al inicio de la manifestación de Dios con el pueblo después que salieron de Egipto, ¿verdad? Obviamente vimos manifestaciones de Dios en Egipto a través de las plagas, la de los piojos, la del agua con sangre, la de las ranas, la de las tinieblas, la del primogénito, todos eran manifestaciones de Dios, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad? No se había Dios cuando manifestado de una manera más clara, sino que ellos veían su obra, pero creo que en Egipto todavía no se había oído su voz, ¿verdad? Sino que entonces sabemos nosotros la historia de Moisés, que fue a Faraón y esa cosa, y para reducir el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el pueblo salió, el Señor abrió el mar rojo, y después de eso entonces el Señor comenzó a manifestarse en el pueblo, ¿verdad que sí? Lo que uno ve es que estaban ellos como confusos, ¿sí o no? Y entonces aquí lo que me extraña de esto es que Aarón, que era hermano de Moisés, como que se prestara para esto, ¿verdad que sí? Entonces comenzaron ellos a pasar como prendas, cosas así, de oro y así, hasta que fundieron ese becerro de oro. Después de esto, muchos años después de esto, hubo personas como Jeroboam, que también hizo lo mismo, una estatua, una cosa de hierro, ¿verdad? Para decirle a Israel que ese era su Dios, que no subieran a Jerusalén, porque Jeroboam estaba en contra de David y no quería que subieran a Jerusalén,
porque entonces iban a estar con David. Pero entonces hizo una estatua, así una cosa de hierro, pero eso es muchos siglos después de esto, ¿verdad? Ahora aquí, volviendo nuevamente a la pregunta, ¿fue por desobediencia o por falta de fe o por otra razón, ¿verdad? Yo me inclino un poquito, ¿verdad? Ese es Samuel, ¿verdad? A creer que fue por falta de fe, porque Moisés no estaba ahí en ese momento, sino que estaba arriba en el monte. Y Moisés estaba hablando con Dios en el monte, pero ellos no creían eso, ¿verdad? No creían que Moisés estuviera en esa gestión, precisamente porque Israel era un pueblo que había pasado 400 años en Egipto y no había tenido tanta experiencia, ¿verdad?, con el asunto de Dios. Entonces, quieren, porque así somos los humanos, queremos ver. Por eso hay tanto idólatra hoy en el mundo donde estamos. Precisamente hoy que se celebra el cumpleaños, yo no sé, de Guadalupe, y llevan una imagen, una cosa, porque a nosotros nos gusta ver. Y Jesús, como yo decía en el mensaje, Jesús dijo, pero señales no les serán dadas. Entonces ellos creyeron por falta de fe, digo yo, porque no era tanto por desobediencia, porque ellos no eran profundos en eso de la fe, hasta Levítico, el libro que viene más adelante, donde se le dieron muchas leyes, pero hasta ahora no le había sido dada tanta ley a ellos, y ellos querían ver ese Dios del que se le hablaba. Pero en todo caso, podemos, ¿verdad?, atribuir también un poco de desobediencia. Israel siempre fue un pueblo rebelde, un pueblo difícil de manejar, un pueblo que se quejaba de Dios, ¿verdad? Y entonces ellos querían ver a Dios, pero Dios había dicho que nadie vería su rostro. Entonces ellos hicieron ese becerro, y yo digo, porque es lo mismo que digo hoy, si la gente conociera realmente a Jesús como su Salvador, la gente no buscará otras manifestaciones de deidades, de imágenes, porque como dice Pablo, en el Señor estamos completos, ¿verdad? Pero mi respuesta a tu pregunta es que yo me inclino a creer que fue por falta de fe, por no esperar con paciencia una manifestación más plena de Dios. Entonces ellos elaboraron un Dios que no era Dios, que era un pedazo de oro. Eso entiendo yo, esa es mi respuesta. Creo que sí, muchas gracias, hermano. Entonces, como siempre sabemos que en todo radica la fe, de la fe para seguir con obediencia, seguir obedeciendo lo que el Señor nos dice. Amén. Gracias. Sí. La hermana Teresa ahora tiene... Hermano, mi pregunta es, cuando estamos pasando por situaciones difíciles o vienen pruebas o luchas y no estamos preparados lo suficientemente para afrontar estas situaciones, ¿cuáles serían las consecuencias que tendríamos? El asunto de estar preparado para la prueba, como que casi ninguno estamos en ciertos momentos, ¿no es cierto? Amén. Porque hay situaciones que están fuera, por ejemplo, cuando se nos muere un ser querido, siempre es impactante. Ocurren cosas en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que uno la cataloga como más simples, como el hecho de que perdí el trabajo. Parecería más simple, aunque no es simple, ¿verdad? Pero son pruebas. Hay un pasaje que Santiago, en el primer capítulo de Santiago, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas vienen de Dios, Amén, así que no es. es para destruirnos, sino para fortalecernos. No es lo mismo que las tentaciones, que son del diablo, para acabarnos, ¿verdad? Ahora, lo más sensato, porque nuestra fe en el Señor, que debemos de ayudar, la fe a veces no es tan amplia. Jesús habla de la fe como algo, como un granito de mostaza, ¿sí o no?
Así Y es. en otra ocasión dice Jesús, y cuando yo venga, hallaré fe. Pero definitivamente un concepto que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Es el asunto de que tenemos a un Dios real. Tenemos a un Dios que nos vigila, que nos ayuda, que nos fortalece. Entonces cuando vienen esas cosas a nuestra vida, ¿verdad? Dice Jesús en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos en prueba? Pues definitivamente acudir al Señor, ¿verdad? Sabemos que a veces no tenemos un concepto amplio en términos de Dios, porque nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero que sí lo sentimos, pero que es real. Y quizá en otras ocasiones, por ejemplo, estoy en una prueba ahora, pero en otras ocasiones Dios, en un momento de prueba también, se manifestó y me solucionó. Pues entonces es bueno revisar el background, como dicen los americanos, y ver qué Dios ha hecho. Entonces ahora que estoy en prueba, ¿por qué no lo hace el Señor? ¿Verdad? A veces es propósito de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que partir de la salvedad de que yo he creído en un Dios real y que ese Dios en ocasiones pasadas ha hecho cosas maravillosas en mi vida y que en este momento, ¿verdad? El Señor la va a hacer. Y porque si no acudo, si no me fortalezco a través de la palabra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van a venir consecuencias a mi vida, ¿verdad? No deseadas. Pero una cosa interesante, ¿verdad? Es echar mano de las promesas de Dios. Como Así es. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces cuando tenemos esa convicción, no debemos de interpretar, porque yo no creo que Dios castigue, sino, ¿verdad?, que a veces vivimos consecuencias del pecado y las consecuencias siempre vienen a causa del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Revisarme. Si yo sinceramente creo que fallé, Señor, perdóname y ayúdame, fortaléceme y haz que pasen de mí estos momentos difíciles. Pero eso debemos de hacer, examinarnos, acudir al Señor y con la seguridad de que el Señor siempre nos va a responder de una manera positiva. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias y que Dios siga ayudándolo en sabiduría. Amén. Así que muchas gracias a ustedes por haber venido. Esperamos siempre, porque las respuestas no las doy yo, están en la Biblia. A ver, los asuntos se satisfagan y esperamos que esa actitud siempre de preguntar, yo también pregunto mucho, sea una permanente, porque eso nos ayuda a crecer. Así que Dios lo bendiga, que Dios nos bendiga a todos y Amén. hasta una próxima ocasión.